El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Le damos una cordial bienvenida a nuestro programa Esperanza para el Corazón. Es nuestro sincero deseo que durante los próximos minutos juntos usted pueda ser animado y equipado con las verdades de Dios para los problemas de hoy. Y ahora con nosotros nuestro maestro José Velázquez. Vamos a hablar sobre la codependencia, pero primero es importante entender qué es la dependencia. Esta palabra indica que se depende o confía en otra persona o cosa para el apoyo o subsistencia personal. A menudo la dependencia es una adicción a las personas, a los objetos o a ciertos comportamientos que representan el deseo subyacente de cubrir nuestras necesidades emocionales. Es posible depender de personas, y esta dependencia emocional consiste en tratar de encontrar la identidad propia en otra persona. Consiste en esperar que ella llene nuestras necesidades de amor, seguridad y significado o reconocimiento. Pero también puede ser una dependencia en cosas. Puede ser la adicción a las drogas, el alcohol, el tabaco, la pornografía, la comida o las posesiones. O también una dependencia en comportamientos, sobre las adicciones al sexo, las apuestas, a gastar en exceso, al perfeccionismo, aún las adicciones al trabajo o a los estallidos violentos de cólera. Pero ¿por qué es malo depender de otros? Muchas personas tienen una dependencia excesiva de otra persona, pero Dios nos diseñó para depender solo de Él. Primera Tesalonicenses 4:11 en adelante dice: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Debemos valorarnos y disfrutar unos de otros, pero nunca debemos depender de los demás para cubrir todas nuestras necesidades. Bueno, pero ¿qué es entonces la codependencia? El prefijo co significa con o junto. Es alguien que se asocia con la acción de otro. La palabra codependiente se usó por primera vez en los años 70 para describir a los miembros de una familia que convivían con un alcohólico. El término codependencia se convirtió en el término que describía la conducta disfuncional de los miembros de una familia que tratan de adaptarse al comportamiento negativo de un alcohólico. La codependencia es una adicción a las relaciones. Así como el alcohólico depende del alcohol, el codependiente depende de la relación con el alcohólico. En la actualidad, la palabra codependiente se refiere a cualquier persona que depende de otra al grado de estar controlada o manipulada por esa persona. En muchos casos, una de ellas está esclavizada por un comportamiento negativo. Esas relaciones de codependencia se puede dar en diferentes órdenes: un marido con una esposa obesa, una esposa con un marido adicto al trabajo, un marido con una esposa que gasta demasiado, una mujer con un esposo adicto al juego y a las apuestas, un hombre con una esposa perfeccionista o una madre con un hijo drogadicto. Puede ser también un hijo con un padre iracundo y abusivo, o un empleado con un jefe que le hace exigencias exageradas. Un amigo de una persona muy celosa puede ser también un consejero con un aconsejado que es emocionalmente dependiente, un discipulador con un nuevo creyente excesivamente devoto, o una víctima con la persona que abusa de ella. Dios quiere que usted dependa exclusivamente de Él, no de otras personas, ni de cosas o de su propio esfuerzo personal. El Salmo 62:7 dice: en Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Dios quiere que usted dependa emocionalmente de Él. Con toda confianza usted puede traerle su dolor, temores y aún necesidades, porque Él es digno de confianza. Allí en el Salmo 62:8 dice: esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio.
Aunque la Biblia dice que sobrellevemos los unos las cargas de los otros, no se nos pide que quitemos a otros la responsabilidad que les corresponden. Gálatas 6, 4 y 5 dice así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivos de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Usted puede poner confiadamente en las manos de Dios el cuidado y preocupación que siente por su ser querido. Confíe en que Él va a cuidar de él. Allí en 1 de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si su dependencia más intensa está en Jesús, su poder que mora en usted le permite superar sus adicciones y los deseos inapropiados. Romanos 6, 11 y 12 dice así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Por fuera las personas codependientes parecen capaces y autosuficientes, pero en realidad son personas inseguras, dubitativas y necesitan de la aprobación de los demás. Esta necesidad de aprobación provoca un sentido de responsabilidad excesivo y la necesidad de ser aprobados por sus logros y porque son agradables a otros. Pero el deseo de Dios no es que tratemos de agradar a otros, sino a Él. Dice Romanos 12, 1 y 2, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Voy a mencionar algunas preguntas para que podamos mirar el perfil de una persona codependiente, y aún usted pueda examinarse también. ¿Me siento responsable de los sentimientos, necesidades y acciones de otra persona? ¿Trato de arreglar los problemas de otra persona en detrimento de mi bienestar? ¿Hago cosas por otros que ellos pueden hacer perfectamente por sí mismos? ¿Me enojo cuando mi ayuda es rechazada? Según quienes me observan, ¿soy rígido y criticón? ¿Soy más duro para juzgarme a mí mismo que a los demás? ¿Oculto mis verdaderos sentimientos y necesidades? ¿Me siento culpable cuando me defiendo? ¿Me siento dando mejor que recibiendo? ¿Trato de ser perfecto para evitar la ira y crítica de los demás? ¿Busco mi autoestima en la aprobación de los demás? ¿Me siento atraído por personas necesitadas y ellas se sienten atraídas por mí? Todas estas preguntas, de acuerdo a su respuesta, nos va a mostrar un perfil de la persona codependiente. Ahora, una relación codependiente se forma con una persona más débil y dependiente que necesita conectarse con una personalidad más fuerte. A su vez, la personalidad más fuerte necesita que la necesiten. Ambas personalidades son inseguras y se enredan en una telaraña de esclavitud emocional. Los dos comportamientos se combinan para producir un ciclo destructivo de manipulación y control, haciendo que se pierda el gozo y la felicidad de la vida. ¡Qué tremendo! Jeremías 17:5 dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Cuando hablamos del perfil de una relación codependiente, encontramos que ambos tienen una baja autoestima. Sienten que han perdido su identidad personal, violan su conciencia, ambos tienen problemas para establecer relaciones saludables e íntimas, controlan y manipulan, son celosos y posesivos, le temen al abandono. Ambos experimentan altas y bajas extremas, ambos se sienten atrapados en la relación, ambos son maestros de la negación, tienen un falso sentido de seguridad y generalmente ambos tienen otra adicción aparte de la relación. Las causas del comportamiento codependiente es un antecedente familiar disfuncional. El legado emocional enfermizo de necesidades no cubiertas se pasa de generación en generación. Por un lado hay una falta de nutrimiento saludable de los padres,
o pueden ser padres manipuladores y controladores, o quizás la ausencia de aprobación y ánimo. Puede ser expectativas irreales por parte de los padres, o una perspectiva distorsionada del amor entre miembros de la familia. Puede darse también el abuso verbal, emocional o físico, o aún comportamientos adictivos de los miembros de la familia. Todas estas pueden ser causas emocionales de la codependencia. Éxodo 34, 6 y 7 dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Pero ¿cuál es la raíz de la codependencia? Bueno, la raíz del comportamiento inapropiado, tanto de la personalidad dependiente como de la codependiente, son los patrones equivocados de pensamiento. Existe una creencia falsa para el dependiente que dice: debo conectarme con una persona más fuerte que me dará un sentido de amor y seguridad emocional. En cambio, la creencia verdadera para esta persona dependiente es: aunque a menudo Dios expresa su amor a través de otros, Él no quiere que yo me haga dependiente de otra persona. Mis necesidades deben animarme a solo depender de Jesucristo para recibir amor y seguridad. Salmos 91:14 dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Ahora, la creencia falsa, ya que hablamos de patrones equivocados de pensamiento, pero para la persona codependiente, es el siguiente pensamiento: cuando me responsabilizo de las necesidades de otra persona, tengo un sentido de significancia. En cambio, la creencia correcta para el codependiente es: si trato de llenar todas las necesidades de otra persona, estoy tomando el papel que solo Dios puede cumplir. No puedo llenar mi necesidad de significancia complaciendo a otros, sino agradando a Dios y encontrando mi significancia en Él. Segunda de Corintios 5:9 dice: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Volvamos al pasaje de Gálatas 6, del 1 al 5, pero solamente nos vamos a detener ahí en el versículo 1 y 2. Allí encontramos que dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, y dice: considerándote a ti mismo. Luego sigue la porción bíblica. Ahora, es importante que con toda mansedumbre exhorte a otros que cambien su comportamiento negativo, pero cuídese de no caer en la tentación. Podría usted asumir demasiada responsabilidad de la que el Señor quiere. La palabra cargas del versículo 2 es varos, que significa cargas pesadas, aplastantes, superiores a lo que una persona puede llevar sin ayuda. Cuando la Biblia dice que debemos sobrellevar las cargas de otros, indica que debemos ayudarles a dejar su relación de codependencia y enseñarles que deben depender únicamente de Jesucristo. Su reacción de amor cumplirá la ley de Cristo. Pero luego, si uno ve el versículo 3 al 5, habla y dice: cada uno llevará su propia carga. Allí la palabra es fortión. Los codependientes que quieren hacerse indispensables deben evitar hacer comparaciones soberbias y no considerar que su comportamiento es mejor que el de la otra persona. La palabra carga que aparece en este versículo es esa palabra que mencioné, fortión, que significa la carga o mochila que debe llevar un soldado. El énfasis que hace esta palabra es de que hay cargas que la gente tiene y debe llevar por sí mismas. Los codependientes tratan de llenar sus necesidades ayudando a otra persona. Estos versículos significan sencillamente que hay cargas que cada persona debe llevar a solas y que no deben llevarlas otros. Lo que se necesita es que tanto la persona codependiente como la dependiente vean a Cristo y su obra en su vida para satisfacer sus necesidades de mayor valor y significancia. Me gustaría que pensemos en algunas
situaciones. Como ser, ¿qué diferencia hay entre la codependencia y la unidad saludable en el matrimonio? Bueno, en un matrimonio codependiente, uno de ellos trata de llenar todas las necesidades de su cónyuge para hacer que éste sea el dependiente de la relación. El otro cónyuge acepta esa situación y permite que el cónyuge siga su comportamiento destructivo. En cambio, en un matrimonio saludable, cada uno anima al otro a depender de Dios. Cada uno alienta y anima al otro. ¡Qué hermoso! Pero si lo trasladamos, salimos del tema del matrimonio y pensamos en dos amigos, podemos pensar en qué se considera que sea una amistad codependiente y cómo diferenciar de una amistad saludable. Bueno, la amistad codependiente, en esta uno es fuerte y el otro es débil. Hay una dependencia desequilibrada. Uno puede sentir celos por las relaciones significativas del otro. Uno puede poner al amigo en el lugar de Jesucristo. En cambio, en la amistad saludable, ambos actúan en iguales niveles. Ambos buscan y disfrutan de otras relaciones. Cada uno anima al otro en el Señor. Primera de Samuel 23:16 dice: Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios. Pensemos ahora a nivel de la familia. Como padre, ¿cómo puede usted evitar que su hijo tenga una dependencia enfermiza en usted? Bueno, enseñe a su hijo a orar acerca de sus decisiones y a depender del Señor. Entrénelo desde niño y permítale tomar decisiones. Alabe a su hijo cuando tome buenas decisiones. Permita que su hijo aprenda de las consecuencias de sus malas decisiones. Pero también anime a su hijo a tomar decisiones para el futuro. Recuerde que todo esto incluye lo que dice Proverbios 22:6: Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero pensemos ahora en las relaciones de codependencia a nivel laboral. ¿Cómo puede eliminar esa codependencia de su trabajo? Por un lado, no trate de ser indispensable para su jefe. No se convierta en el que todo lo resuelve. No se deje controlar por la manipulación y el temor. No permita que se haga un hábito quedarse después del horario. No tema decir que no. ¿Cómo nos cuesta, no? Pero no tema decir que no. Proverbios 3:5-6 dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Ahora, pensemos también a nivel de consejero. ¿Cómo puede usted evitar que un aconsejado suyo, alguien a quien usted ayuda, desarrolle una dependencia irreal en usted? Bueno, no se convierta en el salvador de él. No esté disponible en todo tiempo. No deje de señalarle el camino a Dios. No confíe en su sabiduría personal. Confíe en la de Dios. No inicie la sesión de consejería con la persona sin orar y sin indicarle que el poder viene de Dios. Salmo 146:5 dice: Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Me gustaría mencionar una lista de comprobación para descubrir si existe o no una codependencia. Si usted responde sí a 4 más de estas preguntas que voy a mencionar, es probable que tenga una relación codependiente y necesita hacer un cambio. Estas preguntas dicen lo siguiente: ¿tiene problemas para poner y mantener límites? ¿Se le hace difícil expresar sus verdaderos sentimientos? ¿Deja que la otra persona tome la mayoría de las decisiones en su relación? ¿Se siente triste y solitario cuando no tiene compañía? ¿Se siente rechazado cuando la otra persona pasa tiempo con otros? ¿Piensa que la opinión de la otra persona importa más que la de usted? ¿Se queda callado para poder mantener la paz? ¿Teme a los conflictos? ¿Se pone a la defensiva en cuanto a su relación? ¿Se siente atrapado en esa relación? ¿Se niega o duda al hacer planes que no incluyen a la otra persona? ¿Siente que ha perdido su identidad personal? ¿Se culpa a sí mismo por la mayoría de los problemas? ¿Se siente controlado y manipulado? ¿Se enoja cuando son cambiados sus planes? ¿Pierde el control de sus emociones? ¿Siente que la otra persona en realidad no le escucha? ¿Utiliza el silencio o la ira para vengarse cuando ha sido herido?
¿Se siente tensionado o con poca energía? ¿Se siente usado y que se está aprovechando de usted? ¿Pone a la otra persona por encima de Dios y su palabra? ¿Duda usted de sus capacidades? Bueno, si usted tiene un comportamiento codependiente, usted está tratando de llenar sus necesidades a través del impulso de hacerlo todo, o bien siendo para la otra persona el todo en todo. Sin embargo, usted puede iniciar el camino a la recuperación, liberando su deseo de controlar o cambiar a la otra persona que usted ama. Reconozca que usted es dependiente de la otra persona y ponga su confianza en Dios. Admita que la codependencia es un pecado. Pídale a Dios que le dé el deseo de ponerlo a Él primero y agradarlo en todas sus relaciones. Decida buscar al Señor para que Él llene sus necesidades de amor, de significancia y seguridad. Acepte que Dios no lo creó para llenar todas las necesidades de otra persona. Pero no solamente reconozca esto, sino examine sus patrones de pensamiento codependiente. No piense que la semejanza con Cristo consiste en agradar a otras personas. No piense que su papel principal siempre será el de guardar la paz. No tenga miedo a perder el amor de los demás cuando les permite sufrir las consecuencias de sus acciones negativas. No diga sí cuando en realidad cree que debería decir no. Salmo 51:6 dice: aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Al mismo tiempo, libérese de su mentalidad súper responsable. Confiese que está tratando de ser Dios en la vida de otra persona. Confíe en Dios para que actúe activamente en la vida de su ser querido. Acepte que no puede obligar al otro a ser confiable y responsable. Descanse en el control soberano de Dios sobre todos los acontecimientos y circunstancias. Pero también perdone a todos aquellos que lo hirieron en el pasado. Mire, reflexione en el abuso emocional o físico que experimentó en el pasado. Decida a qué persona debe usted perdonar. Decida perdonar siempre que vuelva a su mente los sentimientos de ira. Recuerde el versículo de Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Aprópiese de su nueva identidad en Cristo, conozca la verdad, crea en la verdad. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Establezca límites saludables, comunique al otro la necesidad de cambiar. Establezca cuáles serán los límites de su responsabilidad. Establezca los límites de su involucramiento. Mantenga una comunicación honesta sin utilizar un lenguaje abusivo. Proverbios 27:12 dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Cambie su energía emocional por energía espiritual. Ponga a Dios y su crecimiento espiritual como la prioridad más importante. Asista a un estudio bíblico profundo, memorice la palabra de Dios, hable con Dios y aún camine haciendo oración. Dirija sus pensamientos al Señor. Allí en el Salmo 119:35 dice: guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Cada vez que vuelva a pensar en la persona de quien usted depende, agradezca a Dios su fidelidad al ayudarle a romper con su adicción enfermiza. La cura para la codependencia consiste en profundizar nuestra relación con Dios. La intimidad con Él nos lleva en forma natural a procurar ser como Cristo. Me gustaría expresar en forma poética lo que una persona codependiente le dice a otra. Liberarte no es dejar de amarte, sino amarte lo suficiente como para dejar de depender de ti. No es dejar de preocuparme por ti, sino preocuparme lo suficiente como para dejar de controlarte. Dejarte ir no es apartarme de ti, sino acudir a Cristo y confiar en que Él te controlará a ti. La liberación no es hacerte daño, sino darme cuenta de que mi ayuda te ha dañado. La liberación no es lastimarte, sino estar dispuesto a sufrir para sanar. La liberación no es juzgarte, sino dejar que el juez divino me juzgue a mí. La liberación no es restringirte, sino restringir mis exigencias sobre ti.
La liberación no es rechazarte, sino rechazar la idea de ocultarte la realidad. La liberación no es cerrarme a ti, sino podar lo indeseable de nuestra relación. La liberación no es para probar el poder que tengo sobre ti, sino aceptar mi falta de capacidad para cambiarte. La liberación no es dejar de creer en ti, sino creer que solo Dios puede edificar el carácter de Cristo en ti. Dejarte libre no significa que condeno el pasado, sino que amo el presente y entrego el futuro a Dios. Terminando en esta oportunidad, si usted está teniendo una relación enfermiza de codependencia, en personas, en cosas, en circunstancias, y aún no conoce a Jesucristo como Salvador, este es el tiempo para depender de Él, para entregar su corazón, para que Él le limpie con su sangre, para que Él viva en su vida. Y si usted es un hijo de Dios que no ha entendido todavía quién tiene el control de su vida, ¿por qué no se dirige a Él y hace una oración y le dice: Señor, controla tú mi vida, hazme solo dependiente de ti? Que el Señor le bendiga. Ha sido un placer para nosotros haber compartido con usted estos minutos juntos alrededor de la palabra de Dios. Todo el material que usted escuchó hoy está a su disposición. Para más información, le invitamos a que visite la siguiente dirección: www.esperanzaparalcorazon.org. Esta es una producción de BBN.